En este video voy a hablar básicamente todo sobre los mormones, conocidos como los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Visité su iglesia, me dieron un reconocimiento. Tengo el libro mormón y el triplete mormón, que es Doctrina y Convenio y la Perla de Gran Precio, que lo vamos a resumir en este video, los tres. Pero vamos a empezar por el principio, por la historia. Escrito en planchas de oro. Lo tradujo una persona llamada Mormón, y la historia cuenta que ocurrió en las Américas hace 600 años antes de Cristo, en pueblos divididos entre nefitas y lamanitas. Después, en 1823, aparece el profeta José Smith, que se le apareció Jesús y Dios, y José le pregunta: ¿cuál es la verdadera iglesia? Y la verdadera iglesia es la que tenés que crear vos, le dice. Tenía que traducir las planchas de oro que iba a obtener, pero sin mostrárselas a nadie, porque si no moriría. Esto ocurrió en Nueva York y un ángel llamado Moroni es el que le reveló esto a José Smith, que durante 4 años, una vez por año, debía visitar la colina para observar las planchas, y en 1827 las devolvió para no volverlas a ver nunca más, y nadie las vio. Según él, estaban escritas en egipcio reformado, un idioma que jamás conoceremos. Las formas de traducción son dos diferentes. Estaba José con un amigo siempre, y el amigo escribía lo que decía José. José en una lo hacía con unas piedras que le puso el nombre de Urim Tumim, que bíblicamente el Urim Tumim es una pechera que utilizaban los judíos para también medio del futuro y todo eso, y José lo utilizaba para traducir las planchas que estaban adentro de un sombrero a veces, o a veces tenía el escrito ahí raro, sea como sea. ¿Qué dice el libro? Un resumen de la historia corto. Una persona llamada Nefi sabía que Jerusalén iba a ser destruida, estaba allá en Israel. Obviamente profetizó y todos lo querían apedrear, como le pasó a Jesús, a Jeremías, a Isaías, a todo. Entonces Nefi con su familia dejaron todo para ir caminando por el desierto. Los hermanos de Nefi se estaban quejando de él, como lo mismo que le pasó a José con sus hermanos. De repente descubren que todos eran descendientes de José, o sea, hijos de Jacob, justo José. Nefi de repente tiene visiones de Jesús 600 años antes de Cristo, y cuando tomaron el rumbo en el mar, después de todas las catástrofes que pasaron, escapando de Jerusalén, llegan a las Américas. Y ahí ni bien llegan, las sociedades se dividen entre nefitas, que son los hermanos buenos, y los lamanitas, que es el hermano malo. O sea, ambos hermanos del mismo padre que se pusieron en guerra. Después, para diferenciarlos, otro pueblito más, que eran los amalecitas, y estos tenían una marca roja. Y los lamanitas, ¿cuál era la diferencia? Que eran negros, y acá viene el racismo mormón. Cuando los lamanitas salían de su inequidad y se volvían con Dios, mágicamente su piel se tornaba blanca, como la de los nefitas, así textual dice el libro. Conforme va avanzando, guerra en el libro, llegamos al primer año después de Cristo, donde Jesús baja a las Américas y da el poder de bautizar a los nefitas, hasta que nace la persona llamada Mormón, que le dice que cuando tenga 24 años vaya a buscar las planchas de oro, y ahí termina. Después aparece un último libro en el libro Mormón, que es el libro de Jared, que ocurre en la época de Noé, o sea, es mucho antes. Nada más parten de Babel hacia la tierra prometida, que eran las Américas, y bueno, todo el libro contiene cronologías imposibles, como que aparezca caballo, acero, trigo, espadas, armaduras, todo eso 600 años antes de Cristo en las Américas. Después los mormones tienen una característica, que bautizan por los muertos, utilizando 1 Corintios 15:29, porque lo bautizan porque saben porque resucitarán, qué sé yo. Después el libro Mormón tiene una similitud alta con Vista de los Hebreos, un libro que se escribió 7 años antes del libro Mormón, hecho por Ethan Smith, y el tema central era que pueblos indígenas de América eran descendientes de israelitas, lo mismo que el libro Mormón, pero este no lo hizo con intención de crear una religión, sino que lo hizo con intención de un estudio teológico, como era pastor. Pero da la casualidad que Oliver Crowley, uno de los escribas principales del libro Mormón, estaba en la iglesia de este pastor Ethan Smith. Entonces quizás sea una fuerte inspiración eso. Como vimos, tenía el triplete Mormón, que contiene la Perla de Gran Precio y la Doctrina y Convenios, que son muy interesantes. En la Perla de Gran Precio aparecen unas complementaciones, por así decirlo, que hace Smith, diciendo: Dios le cuenta el Génesis a Moisés. Adán testificó del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eva dice que si no hubiese sido por el pecado, no hubiésemos conocido el discernimiento entre el bien y el mal, o sea, el libre albedrío, que es verdad. Y después algo hermoso que dice es que Enoc vio que los negros de piel eran descendencia de Caín, o sea, de Satán, o sea, los negros son malos. También Enoc vio la crucifixión de Cristo y la segunda venida de este. Después, dentro de esto, también cambia un capítulo de Mateo ligeramente, diciendo que la destrucción final de todo no sería en el mundo, sino que sería en Jerusalén. Y algunas cosas que no tienen necesario mencionarlas.
Después tenemos el libro de Doctrinas y Convenios, que literalmente es eso, Doctrinas y Convenios. Cuenta un poco la historia de José Smith y después desarrollan eso. Dicen que el libro de Mormón es rechazado como lo fue Jesús y esa es una base. Después también Smith comenta que quería traducir todo el Nuevo Testamento. Hubiese sido algo hermoso de ver. También menciona que el casamiento en la iglesia mormona sirve para ser dioses en otra vida. Y en su principio los mormones se podían casar con muchas mujeres. Pero Doctrinas y Convenios tiene unas últimas dos declaraciones, que son las agregadas posteriormente, que no aceptan la poligamia y se ponen en contra del racismo. Porque anteriormente no podían haber sacerdotes negros y ahora se supone que sí. Y una de las cosas más curiosas y raras es que José Smith en Doctrinas y Convenios todo es lo que dice Dios. Dios me dijo que les diga esto. Entonces Doctrinas y Convenios lo escribió Dios. No todo, pero casi todo, según José Smith. Y en una de esas dice, Dios dice que Emma Smith, o sea la esposa de José, acepte a todas las mujeres que estaban con José. Que Emma solo esté con José y ella no se podía quejar de esto, sino iba a ser desaparecida. Es una locura, pero es real y está escrito en Doctrinas y Convenios como José Smith utiliza a Dios para que una mujer le haga caso y acepten la poligamia, que después se paró. Pero de ahí viene que dicen que los mormones son polígamos porque quedó una iglesia que se llama Iglesia Fundamentalista de los Mormones, qué sé yo, que esta sí mantuvo la poligamia, sí tuvo casos, sí tuvo persecuciones, sí ya se supone que están todos arrestados o no, qué sé yo, pero ya básicamente es otra iglesia aparte. Es como que los mormones se dividieron en dos, en polígamos y en no polígamos. Era como lo único importante tener muchas mujeres, o sea, puede decir, no, yo soy mormón, pero no creo en la Trinidad, a otros. Y yo de las iglesias que visité, la verdad que son gente demasiado buena, una de las iglesias con más gente buena. La experiencia que tuve es que lo único que querían era bautizarme, no creo que le pase a todos, pero es un embole cuando querés a ver qué onda, compartir, qué sé yo, capaz que dejas una ofrenda, no sé, pero que sea todo el tiempo bautizate, o cuando nos podemos ver, y cuando te vean te dicen bautizate, es un embole. Pero bueno, es la tarea de cada misionero que tiene y tiene que cumplir bautismos a mansalva, para así pueden cumplir con el propósito de ser mormón, que haya más mormones. Y nada, básicamente esto es toda la historia de toda la historia. A ver, inicio.